Ok, el siguiente video es para crear el diseño básico de nuestro proyecto seguidor de línea haciendo uso de la aplicación Tinkercad. Para empezar con el video, para empezar con el diseño, abrimos la aplicación Tinkercad con nuestra cuenta y vamos a crear un diseño. Después de hacer este proceso, él nos va a abrir una interfaz de trabajo donde podemos empezar a gestionar cada una de las partes de nuestro proyecto. Nuestro proyecto va a tener las siguientes medidas. Ya vamos a verificar. Vamos a tener una base inicial de 70 milímetros de ancho, y de 100 centímetros de largo, 100 milímetros, perdón. Nuestra pieza va a tener un espesor de 3 milímetros. Con esto ya tenemos la base de nuestro proyecto y procederemos a hacerle los orificios necesarios. El primero será un orificio central para poder colocar nuestra rueda loca. Vamos a hacerlo haciendo uso de un óvalo, de una esfera, y la esfera va a tener un ancho de 28 centímetros, un radio de 28 centímetros. Lo cambiamos en las dos medidas para que no se nos deforme. Ya tenemos nuestra nuestra esfera perfectamente redonda. La esfera tendremos que ubicarla en el centro de nuestra base. Entonces la acercamos, seleccionamos todo, damos en alinear y nos va a decir que lo alineemos en el centro. Si le damos en esta opción, en este punto, se ubica exactamente en el centro. Si le doy en alguno de los otros puntos, fíjese que se ubica en una de las líneas laterales. Si le damos aquí, se ubica exactamente en el centro. Ya tenemos nuestra rueda perfectamente alineada y queremos que traspase como tal la figura, la base. Entonces, ya la tenemos centrada. Ahora vamos a intentar pasarla que pase directamente para saber que ya podemos partir nuestra figura. Listo, como ya la tenemos centrada, ya podemos hacer ahí el corte. Ahora vamos a crear para nuestra base un plano de trabajo, el cual vamos a pegar al costado y vamos a añadir un cubo nuevo. Este cubo tendrá un ancho deberá tener un ancho de 25 milímetros. Eh, 25 milímetros y 3 milímetros de ancho. Listo. Y de largo y de ancho va a tener 25. Así deberá quedar. ¿Listo? Solamente lo necesitaremos para hacer el corte de nuestra base inicial. Entonces, ya teniéndolo aquí, devolvemos otra vez al plano inicial y vamos a hacer uso de una regla de trabajo, la cual vamos a ubicar
en todo el eje de nuestro proyecto para saber que estamos en el punto 0. Fíjese que si ubicamos cada uno de los elementos, él nos da la medida de nuestra base. Nos da, la base tiene 70 de ancho por 100 de largo. Nos dice que este punto está ubicado del centro con las líneas verdes a 7 milímetros y de ancho desde el punto 0 a 3 milímetros. Entonces, lo que yo quiero con este punto es que quede ubicado a 0 milímetros para adentro. ¿Listo? Ahí ya lo tendríamos en el punto 0. Vamos a verificar. Y ahora vamos a decirle que de la base a lo largo, con esta línea verde, vamos a ponerlo a unos 30 milímetros. Bueno, 30 está muy largo y vamos a ponerle menos. Vamos a ponerle a unos 20 milímetros. Ajá, 20 milímetros es perfecto. Ya tenemos la primera parte de nuestra base. Ahora, esta la vamos a duplicar y la vamos a poner al otro lado. Entonces seleccionamos, control C, control V y se nos duplica. ¿Listo? Vamos a enviarla al otro lado y vamos a centrarlas. Vamos a que queden alinear estas dos piezas. Seleccionamos, hundimos Shift, el que tiene la flechita para arriba, y ya quedan las dos seleccionadas. Ahora vamos a alinear y él nos dice hacia dónde queremos que alineemos, hacia la que está en el fondo o hacia la que está acá en la parte inferior. Entonces vamos a darle que alinee a la que ya está lista. Fíjese que si la alineamos a la que ya está lista, automáticamente él nos va a poner que hacia el plano tiene una distancia de 20, fíjese que es la línea verde, y a lo largo me está diciendo que es 65 milímetros. Fíjese que me está sobrando un pedacito. Entonces, como nuestra placa tiene 70, vamos a tener que alinear a 67 aquí. Y fíjese que ya queda en todo el borde de nuestro proyecto. Ahí ya podríamos entrar a hacer los cortes respectivos. Si selecciono todo, bueno, primero que todo, selecciono la esfera, le doy hueco, selecciono estas dos piezas laterales, le doy hueco, y ahora sí, combino todo, agrupo todo. Fíjese que ya tenemos nuestra pieza como deberá quedar para poder empezar a desarrollar nuestro robot. Ya tenemos la pieza inicial. Vamos a seguir con el resto. Bueno, ahora con las piezas que hemos cortado, que nos han permitido hacer el corte de nuestra base, vamos a modificarlas para poder que nos sirvan de guía al momento de crear los orificios para poder pegar nuestros motores. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos toda la pieza, desagrupamos la figura y vamos a darle unas dimensiones a cada una de estas piezas. Primero que todo las devolvemos a color sólido. Ya las tenemos en color sólido. Ahora sabemos que la medida a lo largo es de 25 centímetros y de alto vamos a ponerle una medida de 33 milímetros. Así deberá quedar nuestra pieza. Igual la del otro lado. Tendrá un alto de 33 milímetros. Ok, no cogí el alto ahí. Verificamos. Fíjense que cuando yo selecciono la figura y selecciono una medida, se me activa una línea roja. En este caso es esta flechita de aquí, se nos activa como roja.
Es porque vamos a modificar el alto de nuestra pieza. Una vez ya tenemos el alto, nos deberán quedar las dos de forma paralela y alineadas entre las dos, como lo teníamos antes. Ya tenemos nuestras dos piezas. Ahora vamos a proceder a abrir los orificios de nuestra pieza. ¿Cómo deberá quedar la pieza? La pieza deberá quedar con las siguientes dimensiones. Si la vemos desde la cara frontal, nuestra pieza tendrá que tener de ancho Nuestra pieza deberá tener las siguientes especificaciones: de ancho 25 milímetros y de alto 33 milímetros. De esta forma se deberá ver la pieza si la vemos desde la cara frontal. Ahora vamos a proceder a abrir los orificios. Si ubicamos el centro de nuestra figura, el centro deberá estar ubicado. Si sabemos que el total de nuestra pieza es de 33 milímetros, el centro deberá estar ubicado en una distancia de 16.5 milímetros. Ubicamos la medida, entonces 16.5 milímetros. A esa distancia de 16.5 milímetros que tenemos, sacaremos una distancia desde el centro de nuestro objeto. Desde el centro de nuestro objeto de 9 milímetros. O sea, desde aquí, desde el centro hasta arriba, tendrá una distancia más o menos de 9 milímetros. A esa distancia vamos a hacer nuestro primer orificio. Entonces ya tenemos nuestro primer orificio. Y a 9 milímetros también del lado posterior de nuestra figura. También tendremos que tener 9 milímetros. Así quedaría ubicada nuestro primer orificio. Después haremos lo mismo para la parte inferior. 9 milímetros desde la base, desde el centro. 9 milímetros. Para el orificio posterior. Y 9 milímetros desde el centro. Entonces ya tenemos la segunda medida, hacemos nuestro orificio y nuestro orificio tendrá que tener una distancia desde la cara lateral hasta el borde también de 9 milímetros. Procederemos a hacer esta parte en nuestro Tinkercad. Para poder trabajar mejor con nuestra pieza, la vamos a extraer y vamos a ponerla de manera horizontal frente a nuestro plano. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese movimiento? Seleccionamos nuestra pieza. Ahora vamos a la parte superior y fíjese que nos aparece un eje de rotación. Lo seleccionamos y lo giramos hasta 90 grados. ¿Listo? Fíjese que nuestra pieza está ahora elevada en el plano. Vamos a bajarla hasta el eje, hasta el punto cero. ¿Listo?
Ahora, ya tenemos nuestra figura ubicada de manera paralela a nuestro plano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a traer una regla y la vamos a poner en el punto 0 de nuestra figura. Y ahí ya podemos empezar a trabajar para poder generar los orificios de nuestra pieza. Recordemos que los orificios van a estar ubicados de esta forma. Ubicamos el centro, que está a 16.5 milímetros. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a colocar en este caso un cilindro. El cilindro vamos a ponerlo con unas medidas de 2 milímetros acá de radio. Ok, una vez lo tenemos ubicado con los 2 milímetros de radio, ahora sí vamos a darle una altura. Vamos a ponerle 20 milímetros. Y procederemos a ubicarlo a las distancias que ya habíamos determinado. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Ubicándolo dentro de nuestro plano y dándole una distancia. Ok, aquí tengo un error, lo siento. No va a estar ubicado a 9 milímetros, sino a 2 milímetros del plano. Listo, entonces ya tenemos el primero. Fíjese que tenemos de largo, lo tenemos a 16. Vamos a cambiar esta medida, 16.5 o 16.50 y de ancho a 2. Así debería quedar nuestra pieza. ¿Listo? Ahora, duplicamos el cilindro, control C, control V, recordamos, y lo ubicamos. Fíjense, si lo volteamos, esta pieza está a 16.5 desde la base, y esta pieza deberá quedar algo cerca desde la base, desde la parte superior. Si giramos el plano y lo ubicamos en el punto 0 de la parte superior, deberá quedar también a 16.5. Fíjese, si los tenemos ahí ya van a estar centrados en nuestro proyecto. ¿Listo? Ahora vamos a correr el que está más abajo. Vamos a correrlo unos 3 milímetros, o vamos a cambiar la distancia entre este y este. Fíjense cómo puedo cambiar esa distancia, simplemente seleccionando los dos con Shift, y él me está diciendo que hay una distancia aquí entre estos dos de 5 milímetros. Entonces vamos a ponerla de 3, o muy pequeña, la de 8. Vamos a correr un poco a 18.5 y ahí ya quedaría nuestra medida. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que perfore
que los dos perforen los orificios. Entonces seleccionamos los dos con Shift, lo bajamos un poco y procederemos a hacer el corte. Entonces seleccionamos toda la pieza. Ok, un momento. Pasamos estados a hueco para que haya la perforación. Y ahora sí vamos a agrupar. Ya tenemos nuestra pieza. Ahora, ¿qué nos falta? Por último, volverla a girar. Es que volverla a girar 90 grados para que la pieza quede con los orificios de perforación. Listo. Por último, volvemos y la ubicamos, la ponemos en el eje, en el inicio de nuestra base, en el eje 0, en el punto 0. Y vamos a centrar estas dos piezas. Pero antes de centrarla, esta la vamos a eliminar y esta la vamos a duplicar. Ok, un momento. Retrocedemos. Primero las vamos a centrar. Las vamos a centrar con base a la que no está perforada. ¿Por qué? Porque es la que ya está alineada, recordemos. Entonces seleccionamos, le damos a alinear. Bueno, corremos esto un poco para verificar. Seleccionamos, le damos a alinear. Y ya con esto tendríamos alineadas nuestras dos piezas otra vez. Recordemos que nos falta, fíjese que aquí tenemos la medida con base. Ok, nos falta arreglar el plano. Tenemos la medida con la base y fíjese que nos dice que está a 66, tenemos que darle a 67 porque nuestra figura, esta figura está tiene 3 milímetros y más 67 serían 70. Le damos enter y fíjese que ya quedan alineadas perfectamente. Ahora sí procedemos a eliminar la pieza de atrás, duplicamos la que ya tiene los orificios, control C, control V, la enviamos hacia la parte de atrás, la seleccionamos con Shift y las alineamos. Verificamos esta pieza, fíjese que no está en el punto 0, cambiamos esta medida y la ponemos en el punto 0 y ya tenemos que tener listo para nuestro corte. Vamos a verificar. Ok, fíjense que el plano no está puesto bien, por eso no nos está generando el punto de corte. Fíjense que tenemos ahí un déficit. Ubicamos bien nuestro plano y ahora sí vamos a poner en el punto 0. Si me movieron, fíjense que cuando yo muevo la medida, se me pierde el punto de inicio. Me está diciendo que no arranca en el punto 0. Ahí podemos verlo inclusive. Ok, entonces seleccionamos. Vamos a moverlo un poco. Que nos pueda dar esa... Si nos pierde la medida del punto de inicio, vamos a ver. 0, 0 y ya tenemos la medida. Pero algo está pasando ahí. Porque si hacemos el corte en este punto, no nos va a perforar como queremos que nos quede desde el inicio de esta base. Vamos a verificarla. Damos hueco. Vamos a perforar. Y fíjense que no nos está quedando de la manera correcta.
Vamos a verificar. Ok, saqué la pieza, la puse al final, afuera de nuestra base, y lo que vamos a hacer es incluirla ahora. Fíjense que tenemos menos 3 milímetros. Vamos a ponerla a 3. Ok, a 0, qué pena, a 0. Vamos a poner nuestra pieza en el punto 0. Fíjense que ahí hay todavía un pequeño... ahí todavía no nos deja hacer el corte limpio. Entonces vamos a poner esta pieza a 3.5 milímetros. Y la vamos a sacar de nuestro eje menos 0,5. Ahí ya podremos hacer nuestro corte, fíjese muy bien. Y ya los tenemos alineados los dos. Y si hacemos ahí nuestro corte, ya podemos ver que ya tenemos nuestras figuras perforadas y la base de nuestro robo. Ahora seleccionaremos entonces nuestra pieza central con la esfera y vamos a combinarlas para que ya nos quede permanentemente el orificio, pero como vemos no lo está cogiendo en este momento. Entonces volvemos y las... ok, ya simplemente el navegador ya lo tenemos listo. Ahora nos falta colocar una pieza en la parte superior que va a ser la que va a cubrir todo nuestro montaje. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a usar un cubo y vamos a crear una pieza que tiene 40 milímetros de ancho, y de largo vamos a ponerle 90. Entonces, bueno, igual de altura le vamos a poner simplemente 3 milímetros. Esta pieza tendrá que ir puesta encima de estos dos bloquecitos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Traemos el plano, lo ponemos encima, verificamos. Ahí ya lo que vamos a hacer, la seleccionamos y la corremos un poco con la tecla con las teclas del teclado. Listo. Ya la tenemos casi lista. Ahora lo que vamos a hacer es volver al plano inicial. Fíjense que todavía le falta un poco a la pieza para poder tocar abajo, pero entonces antes de hacer eso vamos a seleccionar el techo y la base y vamos a alinearlas. Fíjense, ahí ya tenemos centradas las dos, pero entonces se nos va a desalinear un poco nuestra base. Nos tocaría volver a alinearla como ya hemos visto anteriormente,
Ya tenemos las dos piezas alineadas. Ahora, esta la vamos a correr un poco. Seleccionamos esta. Vamos a bajarlo un poquito. Fíjense que nos dice que está a 34. Ahí ya está tocando. Vamos a bajarla un poco. Vamos a ponerla a 33.5. Y ya la tenemos integrada completamente. ¿Listo? Revisamos. Ya está lista completamente nuestra placa. Lo único que nos falta es correr esta un poco para atrás. La corremos, recuerden, con el teclado, con las flechas del teclado. Y esta la vamos a integrar un poco hacia adentro. Y listo. Tenemos nuestra pieza completamente desarrollada. De esta forma deberá quedarnos nuestro prototipo para posteriormente poder empezar con MDF a realizar la pieza.